Permito presentar a la doctora Marta Patricia Romero Mendoza, quien es psicóloga por parte de la Universidad Iberoamericana, maestra en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM también, quien ha tenido además, ha obtenido grados honoríficos, así como también la medalla Alfonso Caso, el reconocimiento también a la médica Matilde Montoya, entre otros reconocimientos importantes en nuestro país. Ha sido directora del área de psicología de aviación. Es profesora de la asignatura, en una de las asignaturas del doctorado en el Instituto Nacional de Psiquiatría, además de tener múltiples estudios, como por ejemplo un estudio internacional en daños a los otros. También colaboran en un estudio sobre consumo de heroína, VIH y SIDA. Y bueno, es una de las mujeres más importantes en cuestión de estudios que se han hecho en la materia, bueno, sobre todo de género, que son mujeres y adicciones en nuestro país. Entonces, doctora, por favor, doctora Marta Romero, si es tan amable de comenzar su participación. Muy amable, gracias. Gracias, doctora Pinzón. Buenas tardes a todas y a todos. En particular, gracias, José Castrejón, por la invitación a compartir aquí. Quiero pasar directamente a la presentación para no colgarme en el tiempo. Mi tema de investigación es en relación a una propuesta de reducción del daño que se realizó en las prisiones de mujeres de la Ciudad de México. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, como estaba escuchando de la mesa anterior, pues el tratamiento y la intervención para el uso de sustancias en México es un campo muy diverso en cuanto a marcos ideológicos, teóricos y metodológicos. Este enfoque de la reducción del daño no es nuevo, aunque es poco usado. Y lo que sí destaca es que hay nulos o pocos esfuerzos para diseñar intervenciones exclusivas para mujeres y sobre todo para mujeres marginales. La que sigue, por favor. Aquí quiero un poquito más, por favor. Quiero señalar que la pregunta que yo, esta investigación, como se mencionó en mi currículum, yo me dedico a hacer investigación, yo no soy terapeuta, pero sí trabajo frente a la población y estuve trabajando 7 años con mujeres en prisiones. Y la pregunta que yo la investigación es si las estrategias de reducción del daño podrían ser útiles para las mujeres que se encuentran en contextos de alto riesgo para el consumo de sustancias. La que sigue, por favor. La idea de las dos vertientes teóricas que manejaron este proyecto era la perspectiva de género y la reducción del daño. Y aquí quiero mencionar que la perspectiva de género no es que se le incluya o se le pegue al programa. Es que desde que empieza a hacer uno el programa, uno tiene que pensar en género, porque mujeres y hombres somos diferentes, ni uno mejor ni el otro peor, sino con necesidades distintas. Y en el campo del consumo de sustancias no tendría por qué ser la excepción. La que sigue, por favor. El género, junto con otros, un poquito más arriba, por favor, con otros determinantes sociales de la salud, nos pueden ayudar a explicar por qué la gente consume. Entonces, no solamente es el género, es el lugar de residencia, el grupo étnico, la ocupación, la religión, la etnia que no se ve, más arribita, por favor. La religión, el nivel socioeconómico y los recursos y capital social. Por capital social entiendo cuántas relaciones, vínculos, redes, pero no redes de Facebook, sino redes de apoyo social real, tiene la gente a su alrededor. La que sigue, por favor. ¿Y qué es esto de la reducción del daño? Es un enfoque de salud pública y de la antropología que trata con los temas de uso de drogas
y tiene como prioridad reducir las consecuencias negativas del consumo en lugar de eliminar el consumo o enfocarse a la abstinencia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que lo que procura es que la persona dañe menos a su entorno y se dañe menos a ella misma, aunque siga consumiendo. La que sigue, por favor. Este enfoque es un enfoque alternativo a la política orientada a la abstinencia. ¿Y por qué en las prisiones la reducción del daño sería importante? Porque el estar en prisiones en sí un estrés adicional al consumo, y en todas las prisiones del mundo se consumen sustancias. Y si nosotros queremos de buenas a primeras, con toda la historia de sufrimiento que puede traer la persona por el delito que cometió, por su historia de vida, por la violencia ejercida o por la violencia recibida, es muy probable que se lleve al fracaso si no la sensibilizamos de por qué el enfoque tiene que ser en la persona. La que sigue, por favor. Y por persona estamos diciendo que tenemos que ser prácticos. Sabemos que algunas personas pueden dejar de consumir y algunas lo logran jurando, algunas por fuerza de voluntad, algunas sin tener ninguna intervención de tratamiento y muchas otras tienen intervenciones de tratamiento muy largas y salen de la cuestión de tratamiento y lo primero que hacen es ir a consumir. Entonces hay que ser prácticos en el sentido que dentro de las prisiones podemos, eso es lo que guió mi investigación, hacer que las mujeres participaran en el proyecto, porque es el proyecto para ellas, pero también tendríamos que hacer participar a las directoras, a las técnicas penitenciarias y a las custodias, porque no conocían a su población. Mucha gente, como le estaban mencionando de los jueces en la plática anterior, mucha gente no conoce a la gente con la que trabaja, no conoce a las presas, no conoce a las familias, administra justicia, pero no conoce a las personas con las que trabaja, no conoce sus historias, no conoce las patologías. Y en sentido estricto no tendrían por qué hacerlo porque su trabajo es otro. Sin embargo, las prisiones son ambientes cerrados en donde, como decía Foucault, son instituciones totales, donde la gente trabaja, duerme, se enamora, se pelea con la misma gente las 24 horas todos los días de su vida. Pero no solamente los presos, sino también la gente que administra justicia. ¿Por qué valores humanistas? Porque les pedimos permiso a las personas y porque tomamos en cuenta su voz. Y con este tipo de enfoque, a diferencia de lo que mencionaba el doctor Jesús Salazar, aquí sí debemos de tener mucha paciencia. Por eso el proyecto duró 7 años. Se enfoca sobre el perjuicio, quiere decir sobre el daño. Y dejamos de lado juicios morales de que tú no debieras hacer, porque en realidad la gente que está en la cárcel ya está recibiendo su castigo. El castigo es estar segregado de la comunidad, pero nadie va a la cárcel para que lo castiguen dentro de la cárcel, sino en teoría para lograr la rehabilitación. Y la rehabilitación puede tener el manejo de consumo de drogas como parte de su rehabilitación social. El costo-beneficio, esto no implica ningún costo para las poblaciones ni para las instituciones, y la prioridad es en metas inmediatas. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que buscamos? Pues es evitar las sobredosis que son frecuentes en la cárcel y prevenir las recaídas, evitar la combinación de sustancias, evitar el suicidio y los intentos de suicidio que en las prisiones son frecuentes. Cuando este programa se aplica fuera de la prisión es evitar la violencia doméstica, el abuso infantil o la negligencia, es evitar el contagio de VIH o la hepatitis B. De hecho, este tipo de programas se desarrollaron justamente por estrategias para prevenir el contagio de VIH. La que sigue, por favor.
Y entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Era pues, sensibilizar al personal de las instituciones a fin de ver este lenguaje no sexista y dejar de referirse a las mujeres con sobrenombres, apodos y empezarlas a nombrar por su nombre, por cómo se llaman, para ver el consumo de sustancias como un problema de salud y no un problema moral. Y con las mujeres presas, para que ellas mismas decidieran por convencimiento propio el no seguir consumiendo dentro de la prisión y evitar aumentar la sentencia por el consumo. La que sigue, por favor. Y bueno, la forma de hacer esto era hacer una intervención holista, quiere decir que tomar en cuenta todos los aspectos de la vida de las mujeres. Y como temas centrales estaba la violencia recibida por la pareja, pero también la violencia ejercida por ellas, porque ese es un mito de que las mujeres no ejercemos violencia contra los demás y la ejercemos, y a veces contra los menores. Y el vínculo con el consumo en la relación de pareja, porque muchas mujeres inician su consumo por invitación de las parejas. La vida reproductiva y la vivencia de las maternidades, su sexualidad y su cuerpo. La que sigue, por favor. Entonces teníamos varios niveles de intervención, el individual, el comunitario y el sociopolítico. Y luego explicaré cada uno. La que sigue, por favor. La que sigue. Pues esta fotografía yo no la tomé, pero así justo viven las mujeres en prisión con sus hijos dentro de la prisión, hasta los 6 años pueden vivir con ellas, cosa que en las prisiones de varones eso no ocurre. En mi opinión particular, ningún niño debería de vivir, o niña debería de vivir en la prisión, porque la presa es la madre, no el niño. Y muchos de esos embarazos ocurren porque son los custodios quienes embarazan a las mujeres donde no hay elección posible. La que sigue, por favor. Y bueno, este es un tipo de estudio mixto, o sea, tuve un equipo de 12 investigadores que trabajaron conmigo durante 7 años. El proyecto lo financió el CONACYT y entrevistamos a las mujeres, cada una entre 40 minutos y 10 días, dependiendo de qué tanto quisieran hablar ellas. La que sigue, por favor. Y entonces estas eran las primeras fases. La primera era la sensibilización del personal, después la encuesta diagnóstica y luego la elaboración conjunta con las mujeres de las estrategias. La que sigue, por favor. Desarrollamos este libro que CONACYT también nos dio dinero para publicarlo, y era un curso que duró toda una semana para sensibilizar al personal, que eran las directoras de las prisiones y las técnicas. Eran alrededor de 93 técnicas penitenciarias y 3 directoras. La que sigue, por favor. Los temas que les dimos a ellas fue de las razones por qué delinquen las mujeres, y les preguntamos, ¿ustedes saben por qué las mujeres llegan a delinquir? Porque son razones y motivos muy distintos de los varones. También les hablamos de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, la explotación infantil, la sexual y la laboral, las mujeres y la depresión, la mujer y el maltrato de la pareja, la sexualidad, el abuso sexual, el abuso de sustancias y la reducción del daño por el abuso de drogas. ¿Y por qué estos temas? Porque pensamos que hablar única y exclusivamente de abuso de sustancias, de intervención no sirve. La que sigue, por favor. ¿Me pueden pasar la que sigue, por favor? Ya no hay nadie. Bueno, les sigo platicando mientras regresan, no sé. ¿Dónde está el doctor Castrejón? Bueno, les sigo comentando. Después de la fase de sensibilización, hicimos una encuesta diagnóstica, que era una entrevista cara a cara con las mujeres que estaban participando en el proyecto, y incluíamos temas que tenían que ver
con la sentencia, con el abuso de sustancias, con la depresión, el intento de suicidio, con los abortos, con la sexualidad, con el ambiente de la prisión, por supuesto con el consumo de alcohol, con todas las sustancias intravenosas, no intravenosas, etcétera. ¿El doctor Castrejón dónde está? No quiero presentación. Bueno, después de esto, obtuvimos resultados de la encuesta diagnóstica y lo que nos dimos cuenta, permítanme un segundo. Ay. Porque yo no puedo compartir la presentación desde mi lugar, pero la tengo aquí. Esta entrevista que hicimos era confidencial, anónima, voluntaria. Creo que todas las mujeres quisieron participar porque sabían que no pertenecíamos, que no éramos personal de la prisión. Participaron 215 mujeres durante todos estos años. Y bueno, lo que vimos ya como parte de los resultados era que uno de los principales motivos por que las mujeres ingresaban a la cárcel era el robo. Después, en segundo lugar, en segundo lugar eran delitos contra la salud en la modalidad del tráfico y la venta. Después era corrupción de menores y también homicidio. A diferencia de los hombres matan mucho a personas que no conocen y las mujeres, la que sigue, por favor. Las mujeres generalmente a quien matan son a las personas que quieren, que son a sus hijos y a sus parejas sentimentales. La que sigue y la que sigue. Más, mucho más. Perdone, es que la que sigue, por favor, la que sigue. Más. Eso ya lo mencioné. Aquí, la que sigue, por favor. Aquí les mencionaba que estuvimos trabajando casi 7 años en los 3 reclusorios, el de Tepepan, el Oriente, y en la cárcel de Santa Marta, Catitla, con un equipo de 12 investigadores. La que sigue, por favor. Aquí está lo que les estaba mencionando de los delitos. El delito que más cometieron estas mujeres fue el robo, después el homicidio y los delitos contra la salud. Y les mencionaba que en el homicidio quienes más matan las mujeres son a sus parejas sentimentales y a sus hijos, a diferencia de los hombres que generalmente matan a personas desconocidas. La que sigue, por favor. En relación al uso de sustancias, las sustancias que más consumían eran la cocaína, la marihuana, el tabaco y los sedantes, y una parte pequeñita, los opiáceos, que podrían ser la morfina, la heroína, la buprenorfina o cualquier otro tipo de sustancias. La que sigue, por favor. Uno de los temas muy importantes en las mujeres es la violencia, el trauma y el consumo. Tan es así que yo estoy convencida que mientras no se trate el trauma y la violencia, el consumo no va a desaparecer. El día de los hechos en que las mujeres cometieron su delito, el 41.8% estaba bajo los efectos de las drogas, pero la misma cantidad estaba completamente normal. Es interesante que el 2.8% no sabía si era inocente o culpable porque había estado intoxicada con alcohol. Y bueno, les preguntamos que si estaban menstruando, porque las teorías de la criminología dicen que las mujeres nos enloquecemos cuando menstruamos y que se cometen delitos. Tan es así que en España, por ejemplo, si una mujer argumenta que estaba bajo el síndrome premenstrual,
y cometió el delito, la pueden dejar libre. Y aquí en este caso el 10.3% estaba en esas circunstancias. La que sigue, por favor. El riesgo de suicidio es muy alto en esta población. En el último mes, antes del estudio, el 14.1 lo había planeado y lo habían intentado el 11% antes del estudio. La que sigue, por favor. En relación al consumo de drogas inyectables, el 8% había compartido jeringas con el riesgo que implica eso para el VIH-Sida. Esto nada más es un ejemplo de todos los datos que investigamos. Cuando les preguntamos que si habían sufrido algún contacto sexual forzado, el 42% de ellas dijo que sí. La que sigue, por favor. Una relación sexual forzada, el 41% también dijo que tuvo una relación sexual forzada. La que sigue, por favor. Esta pregunta era muy interesante porque era, ¿qué edad tenías tú la primera vez que tuviste relaciones? ¿Cómo me acuerdo? Y algunas personas nos dijeron que no sabían que podían elegir no tener sexo. Y entonces por eso dijo que nunca tuvo sexo consensuado y era un gran número de mujeres. Pero lo que también nos llamó la atención es que la mayoría tuvo, el 31% de ellas tuvo su primera relación supuestamente de común acuerdo entre los 9 y los 14 años, lo cual eso es prácticamente imposible y esa es la razón de muchos embarazos adolescentes en la actualidad. La que sigue, por favor. Violencia doméstica, pues es de todos los días. Maltrato emocional, el 91%. El físico, el 76%, el sexual, casi el 55%. La que sigue, por favor. ¿Qué fue lo que hicimos con ellas? Fue elaborar conjuntamente las estrategias con los temas que fueron más importantes. La que sigue, por favor. Entonces, desarrollamos 5 estrategias que consistían en unos manuales que ellas eligieron las imágenes y que nos ayudaron a redactar de qué frases les ayudarían a repensar o a sus amigas sobre lo que estaban haciendo con el consumo. Entonces tenemos uno de violencia, uno del consumo de alcohol, el embarazo y la pareja, porque el 40% de ellas tuvieron consumo de alcohol excesivo antes de ingresar a la prisión, estando embarazadas, y el embarazo, el consumo de alcohol durante el embarazo es la principal causa de retraso mental en nuestro país. Por eso es importante prevenirlo. El consumo de crack, que es, como muchos saben, es cocaína, la depresión, y la última intervención no la desarrollamos, sino que colaborando con el CENSID, el doctor Carlos Magis nos prestó una intervención que tenían para reducir el contagio de VIH. La que sigue, por favor. Entonces, estas son los programas, la guía para reducir los riesgos y daños por el alcohol y el uso de drogas, que adentro de ella tenían de cómo me doy cuenta que estoy con una pareja violenta, no importando que la pareja fuera hombre o mujer, porque hay muchas mujeres que tienen vida sexual con otras mujeres. El otro era sobre puede estar deprimida. La que sigue. La otra que le pusieron, bájale, que la piedra no sea tu apoyo. La piedra, pues es la piedra del crack, de la cocaína. Y la otra es dudas y respuestas sobre la violencia, donde las enseñábamos a tener un plan de escape para quitarse de la violencia de la pareja. Y esta es un libro que están hechos como la literatura que estas mujeres leen, como los libros vaqueros y los libros sentimentales que venden en los puestos de los periódicos, y se llama Entre compas, piénsalo 2 veces. Y la idea de este folleto es enseñarle a las mujeres a limpiar las jeringas, a pensar otra vez sobre qué hacer con las parejas, sobre los riesgos que pueden tener de contagio por compartir jeringas, por no saber si el otro está contagiado de VIH-Sida,
y por acceder a los deseos sexuales y de consumo de la pareja. La que sigue. A nivel comunitario también desarrollamos unos pósters. El rosa dice, métele menos al consumo, no te dañes ni los dañes. Ellas eligieron la imagen de la mujer. Y decían, ¿por qué ponen a mujeres jóvenes y flacas si nosotras la mayoría somos gordas y chaparras y no nos gustan las imágenes que ponen? Entonces ellos eligieron esa, que era la Paquita del barrio. El otro era el mensaje de la reducción del daño, que dice, todo se consume, pero también tú te consumes. Y la idea es que si antes se consumían 6 pastillas, al final nada más consuman una, que le vayan bajando. La que sigue. Una justificación que dicen muchos usuarios es ese, que lo bailado nadie te lo quita. Y ellas le agregaron, lo bailado nadie te lo quita, pero las broncas tampoco. Y llévatela leve, no te atasques de un jalón. Y el último era de depresión, de no te claves, poco a poco te hundes menos. Estos pósters los pusimos, un momentito, los pusimos a disposición de los directores de los reclusorios y nos los robaron, pero la ventaja es que aparecieron pegados en las celdas de todas las mujeres, quiere decir que se apropiaron de la propia intervención. La que sigue, por favor. Y como nosotros, el equipo de investigación, ya no íbamos a estar ahí, hicimos un manual de capacitación para la replicación del modelo. Entonces hemos seguido capacitando a técnicas penitenciarias y directoras de otras prisiones y hemos capacitado a más de 1000. Y bueno, para quien quiera, las intervenciones, el cuestionario y los modelos están disponibles porque esta fundación, Río Arronte, pagó todo esto. Y también un resultado a nivel político que mencionaban las ONGs y las IAPs. Montefénix se acercó a mí diciendo que si serviría de algo poner una unidad de desintoxicación en las prisiones a mujeres. Le dijimos que sí, y desde hace 5 años han desintoxicado en su totalidad a más de 3000 mujeres de manera completamente gratuita, con el mismo modelo que utilizan en la clínica que está fuera de las prisiones. La que sigue. Pues ya acabé y espero no haberme pasado del tiempo. Si hay alguna pregunta, con todo gusto la contesto. Gracias. Para nada, doctora, con todo gusto le hacemos llegar las preguntas que vayan surgiendo. En un momento más daré lectura a las mismas. Y le agradecemos mucho su ponencia y sobre todo los interesantes estudios que se están haciendo desde hace mucho tiempo en materia de mujeres, que desafortunadamente pues en realidad son pocos para las necesidades que tenemos en nuestro país, pero bueno, a final de cuentas son punta de lanza y siempre han sido punta de lanza sus estudios para poder realizar un amplio trabajo en materia de mujeres y adicciones. Gracias, doctora.